Reformas laborales, sindicales, tributarias, pro iniciativa privada. Para una Argentina productiva, esto es UNEP. La voz de quienes emprenden, producen y trabajan. Arranca el podcast para que las reformas muevan el país. Bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast UNEP. Soy Fabricio y como siempre me acompaña Nati. Hoy vamos a meternos en un tema que la verdad parece un laberinto sin salida, las indemnizaciones laborales en Argentina. ¿Vos viste los números que están saliendo últimamente? Hola. Sí, Fabri, es un delirio. O sea, no hay un criterio unificado para actualizar las indemnizaciones y eso termina en juicios con cifras que, posta, son impagables para cualquier pyme. Mirá, el caso del Jardín de Infantes de Palermo. 3 años de antigüedad y la maestra se va en cuarentena. Le ofrecen 5 millones más honorarios y peritos, pero la sentencia judicial termina en 22 millones de pesos. ¿Quién puede pagar eso? No, es una locura y no es un caso aislado, ¿eh? El otro día leía sobre Germán Tuma, el dueño de una farmacia en Paraná. El tipo tuvo que ofrecerle a una exempleada o su auto, un Chevrolet Cruze, o un terreno de 300 metros cuadrados como parte de pago. Y ni así la sentencia le genera intereses diarios de 80.000 pesos y ya está cerca de los 70 millones. O sea, ¿cómo hace una pyme para sobrevivir así? No. Y lo peor es que cada sala de la Cámara de Apelaciones del Trabajo usa su propia fórmula. Unos aplican IPC más 3%, otros IPC más 6%, otros el SER, otros salarios, y así. Es un caos. Y la Corte Suprema ya recomendó 2 veces que unifiquen criterios. Pero nada. Cada uno hace la suya. Y mientras tanto, las pymes están en el horno. Claro, y eso genera gran incertidumbre. ¿Quién se va a animar a contratar a alguien si después te puede caer una sentencia de este tipo? Por eso, desde 2012, el número de asalariados privados registrados está clavado en 6,2 millones. No crece, y el gobierno de Milei tampoco pudo revertirlo. Se enviaron 58 artículos de reforma laboral y ya se cayeron 42. Y lo poco que quedó, los jueces lo reemplazan por otras figuras que terminan en lo mismo, multas y más multas. Y te digo, Fabri, yo lo viví en carne propia. Cuando arranqué con mi emprendimiento, hubo un momento en que casi desisto de contratar gente por miedo a terminar en un juicio así. Es como que el sistema no favorece ni al trabajador ni al empleador, ¿eh? Porque si la pyme quiebra, el trabajador tampoco cobra. ¿A quién le sirve esto? ¿A los abogados? ¿A nadie? Y sí, es el infierno de la pyme. Y cuanto más chica, peor. Bares, colegios, peluquerías, farmacias, todos están en la misma. Y después te dicen que hay que crear empleo. ¿Cómo? Si cada vez que contratás a alguien te jugás la empresa. Totalmente. Y ojo, no es que los abogados laboralistas no tengan argumentos. Dicen que si las empresas cumplieran no habría juicios largos, pero la realidad es que el sistema está tan desordenado que nadie sabe a qué atenerse, y así todos pierden. Bueno, y esto nos lleva a otro tema que ya tocamos en episodios anteriores, el miedo a contratar, la parálisis del empleo formal, pero ahora vamos a meternos en un caso concreto que muestra cómo todo esto puede escalar todavía más, el conflicto de Lácteos Vidal. El caso de Lácteos Vidal es para mí uno de los ejemplos más brutales de cómo los conflictos sindicales y la falta de respuesta judicial pueden poner a una pyme y a todo un pueblo al borde del abismo. ¿Te acordás, Nati, de la cobertura que hicimos en Impulso Baires sobre bloqueos en La Plata? Bueno, esto es igual, pero multiplicado por 1000. Sí, Fabri, lo de Lácteos Vidal fue tremendo. El sindicato Atilra bloqueó la planta durante años. O sea, no estamos hablando de un paro, sino de impedir directamente que la gente entre a trabajar. Hubo violencia, amenazas, hasta tuvieron que meter a los empleados en patrulleros para que pudieran entrar. Y todo en un pueblo de 500 habitantes. Imagínate el quilombo. Y lo más grave es que la justicia laboral y penal no hizo nada. 3 años de bloqueo, denuncias de delitos y no hay condenas. Alejandra Bada Vázquez, la dueña, lo contó clarito. No es solo un problema sindical, es que la justicia no actúa. Y si la empresa cierra, el pueblo desaparece. Más de 100 personas se quedan sin laburo directo y ni hablar de los indirectos.
Y encima, los que lideraban el bloqueo, Gastón Moreno y Eber Ríos, siguen como si nada. Uno hasta se presentó a senador y mientras tanto la empresa tuvo embargos, cuentas bloqueadas y la producción parada. Es como que la ley no se cumple para nadie, ni para los que quieren trabajar, ni para los que quieren producir. Exacto, y esto no es solo Lácteos Vidal, ¿eh? Hay paralelismos con otros gremios, como los conflictos que cubrimos en La Plata, donde los bloqueos y las tomas terminan destruyendo empresas, y después, ¿quién se hace cargo del daño social? Porque cuando una pyme cierra en un pueblo chico, no es solo la empresa, es la escuela, el almacén, todo el tejido social que se viene abajo. Y lo más loco es que, en muchos casos, ni siquiera todos los empleados estaban de acuerdo con el bloqueo. Algunos querían seguir trabajando, pero no los dejaban entrar. Hubo amenazas, apedrearon casas, cortaron medicación a una empleada oncológica. O sea, ¿dónde están los límites? ¿Cómo equilibrás el derecho a huelga con el derecho a trabajar? Es que ahí está el punto. La justicia debería proteger ambos derechos, pero termina no protegiendo a nadie. Y así el mensaje que queda es que el que tiene más fuerza gana. Y eso, para el futuro de las pymes, es letal. Y ojo, porque esto genera un efecto dominó. Si una empresa ve que a la otra la fundieron con un bloqueo y la justicia no hace nada, ¿quién va a invertir? ¿Quién va a contratar? Es como dijimos en el episodio pasado con el caso de Lácteos Vidal. El sistema está lleno de vulnerabilidades y nadie se hace cargo. Tal cual, y por eso cada vez más voces piden reformas profundas. Pero ¿hay propuestas concretas o vamos a seguir en este círculo vicioso? Bueno, Fabri, justamente hay una propuesta que está dando vueltas y que podría cambiar bastante el panorama. El proyecto de ley de la diputada Verónica Razzini. Ella plantea actualizar los créditos laborales con una fórmula clara, IPC más 3% anual, y prohíbe usar el SER y el interés compuesto. O sea, reglas claras y topes a las indemnizaciones. ¿Te parece suficiente? Mira, la verdad es un avance, porque hoy cada cámara hace lo que quiere y eso genera sentencias que van de 10 millones a 300 millones arrastrando a las pymes a la quiebra. Razzini lo dice clarito, cuando una pyme quiebra por un juicio laboral, pierden todos. El trabajador no cobra y la empresa cierra. El resto de los empleados se queda en la calle. Y no es solo una idea suelta, ¿eh? El proyecto ya tiene dictamen favorable en comisiones y el respaldo de la Cámara Argentina de Comercio y la CAME. Todos coinciden en que la previsibilidad es clave para que las pymes puedan sobrevivir y generar empleo. Porque si no sabes cuánto te puede costar un juicio, ¿cómo vas a planificar? Sí, pero ojo, porque la experiencia muestra que a veces las leyes se aprueban y después los fueros las ignoran o las reinterpretan, como pasó con la Ley Bases, que de 58 artículos quedaron 16. Y lo que no se cumple se reemplaza por otra figura. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para que esta vez la ley se aplique de verdad? Esa es la clave. Y te cuento una anécdota. Una socia mía, pyme también, tuvo que cerrar porque no había reglas claras. Si hubiera existido una fórmula como la que propone Razzini, capaz hoy seguiría abierta. Es cuestión de dar certezas, no de inventar la pólvora. Totalmente. Y como venimos diciendo en el podcast, la previsibilidad es la base para que las pymes puedan crecer, invertir y contratar. Si seguimos con este desorden, vamos a seguir perdiendo empresas y empleos. Bueno, Fabri, creo que por hoy ya tiramos bastante data y ejemplos. Ojalá que estas propuestas avancen y que de una vez se empiece a cuidar a las pymes y a los trabajadores de verdad. Nos reencontramos en el próximo episodio. ¿Te parece? Dale, Nati, como siempre un placer. Gracias a todos por escucharnos y sigan atentos porque esto recién empieza. Hasta la próxima. Chau, Fabri. Chau a todos. Nos vemos en el próximo podcast UNEP. Gracias por escuchar el podcast. Desde UNEP hay una misión por una Argentina con trabajo, inversión y producción. Pro iniciativa privada. Menos regulaciones, más futuro real. Hay un país que quiere avanzar. Súmate ya y hacelo sonar. unepp.ar. Visite unep.ar, que esto va a despegar.